Amigos, bienvenidos a otro video de Roger Science. Sin antes agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal por formar parte de esta familia. Y sin antes mencionarles que, bueno, agradecidos con todos por estar aquí. Eh, Paulatinamente se van a subir más videos. El día de hoy tenemos el taller de la evaluación formativa de la página 100 y 101 del libro de décimo EGB de matemáticas. Bueno, una de las metas que está proyectada es que, bueno, alcancemos como familia, como miembros, como cada integrante de este canal, llegar a los 100.000 suscriptores. En transcurso de todo este tiempo, si ya lo hemos logrado, gracias por estar aquí. Únete a esta familia, a esta gran comunidad de conocimiento. Recuerda que la matemática es una parte esencial y espero yo haber ayudado en uno de tus problemas para poder tú pasar una lección, un taller, un examen o ayudar en conocimiento a que podamos superarnos y llegar cada día más lejos. Por eso, gracias por tu suscripción. Y una de las metas que vamos a tener es llegar a los 100.000 suscriptores. Y así crecer cada día más y llegar a más personas, más integrantes que formen de esta gran familia. Es uno de los favores que les pido, de verdad. Y apenas esté, compartiré todo ese logro que es de toda esta gran familia. Ok, entonces vamos a ver el taller de la evaluación formativa, página 100 y 101 del libro de décimo de EGB de matemáticas. Ok, en este taller está correspondido por el tema número 2, que es funciones, modelos matemáticos como funciones. Ok, podemos observar que es este de aquí. Si en tal caso hay un ejercicio que no logras comprender, bueno, tienes alguna duda, puedes dejar tus dudas en los comentarios. Puedes revisar y te ayudaré con la clase teórica. Tendré a la mano para ayudarte con la clase teórica. Esta clase teórica para que puedas ver cuál es el concepto, por qué va así el ejercicio, por qué una duda. Entonces, te dejo aquí en la descripción el link de la clase teórica, qué tiene que ver. Y bueno, vamos a comenzar con el problema número 1 de este taller. Como nosotros vamos a manejarnos con nuestra pizarra. Y bueno, ¿qué tenemos hasta el momento? Nosotros tenemos lo siguiente. Nos dice escribir verdadero o falso según el análisis de cada proporción. O en este caso de cada proposición. Bueno, una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. También es una proporción de capacidades en donde puede ser falso o verdadero. En el lenguaje binario se lo ve como 1 y 0, pero aquí vamos a verlo como verdadero y falso. ¿Okay? El verdadero es 1 en lenguaje de máquina y falso el 0 o el lenguaje booleano. Bueno, entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Para este de aquí vamos a resolverlo y vamos a hacer un pequeño análisis. Me dice que escriba verdadero y falso según el análisis de las proposiciones. Una proposición no puede ser una pregunta o un llamado de auxilio, o en este caso una pregunta retórica o una expresión de llamar. Pero aquí nos dice, toda relación es una función. En la clase teórica vimos que una relación y una función no es lo mismo. Toda función puede ser relación, pero no toda relación puede ser una función. Por lo tanto, podemos decir, y de acuerdo a la parte teórica, puedes consultarlo en el video, esto de aquí es totalmente falso. ¿Ok? Totalmente falso. Para obtener la tabla de valores se asignan cantidades a X. ¿Ok? Una tabla de valores es un esquema en donde nosotros podemos tener esto de aquí. Recuerden que
el lado de las X es conocida como la variable independiente, variable Y independiente, y las Y como conocida como la variable dependiente. Entonces, cuando nosotros asignamos valores, digamos uno o tantos valores necesarios, vamos a tener una imagen. Vamos a tener una imagen, digamos, de acuerdo a la función f de x, o a veces que la conocemos como y, podemos nosotros obtener un gráfico. Puede ser lineal o puede ser cuadrático. Entonces, según ese análisis, nosotros podemos decir que para los valores de una tabla de valores se le asignan cantidades a las X. Exactamente. Eso es verdadero. ¿Cuál más? ¿Se puede utilizar un diagrama digital para representar una función? Así es. De acuerdo a la parte teórica, podemos decir en el video, te sugiero que revises el video para poder expandir este conocimiento teórico. También es muy importante revisar las clases teóricas en tal caso tengamos una duda. Pero si queda totalmente claro, perfecto. Adelante con el problema. ¿Qué podemos darnos cuenta? Nos podemos dar cuenta que en este caso sí se puede hacer mediante un diagrama sagital. A la variable dependiente se la representa con la letra X y se le asigna cualquier valor. Ya habíamos dicho que la variable X es la independiente, no la dependiente. Por lo tanto, este de aquí es falso. Y también tenemos que para obtener el número de grados en un diagrama circular se multiplica la frecuencia relativa por 360. Eso es totalmente verdadero. Recuerden que las funciones las podemos representar de manera cartesiana, de manera sagital, como ya lo hemos visto en la parte teórica, y también como proporción. Podemos decir que este es el 80% y este es el 20%. Entonces podemos asignar también este tipo de análisis. ¿Okay? Esa es la respuesta del tema 1. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier interrogante, puedes dejarla en los comentarios. Te ayudaré en resolver tu duda. Y de igual manera, agradezco a todos por estar aquí presentes, por observar, por apoyo, por sus comentarios. De verdad, una alegría inmensa poder ayudar a todos a resolver sus dudas. Sé que tal vez no es continuo, pero trato de hacer ese pequeño granito de arena para que ustedes puedan hacer de sus carreras o sus profesiones lo mejor a través de la matemática. Y eso es uno de los logros que vamos a hacer. Y bueno, como les decía, llegar a la meta de los 100,000 y más suscriptores para incrementar esta comunidad, esta gran familia. Yo sé que todos que están aquí son importantes y siempre voy a estar para ayudarlos continuamente. Vamos con el problema número 2. ¿Qué tenemos en el problema número 2? Bueno, en el problema número 2 le dice determinan los valores, bueno, determinan la tabla de valores de la función. Tenemos que y es igual a x menos 3. Ok, ya tenemos este ejercicio de aquí. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Vamos a utilizar el borrador. Ramos. Y ok. Vamos con el problema número 2. Nos pide llenar esta tabla de valores, pero bueno, voy a demostrar cada función con una gráfica, tal como está aquí. ¿Okay? Tenemos la función que es y menos 3, x menos 3. ¿Okay? Entonces, bueno, la tabla de valores nosotros podemos llenarlo. Voy a hacer un poquito más extensa, voy a poner aquí y va a ser igual a x menos 3. Podemos tener eso de ahí un poquito más claro. Por lo tanto, voy a hacer mi tablita. X, aquí tengo y. Voy a poner valores de menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un poquito larga esta gráfica para poder encontrar un poco más de valores.
Ahora, algo claro, f de x es equivalente a y. ¿Okay? Es la función evaluada en x para obtener y, la imagen. Ok, en tal caso vamos a reemplazar, podría decir que f de x es igual a x menos 3. Eso podemos observar hasta el momento. Bueno amigos, entonces podemos ver que el resultado es x menos 3. Pero tenemos la función f de x igual x menos 3 y tenemos que obtener los valores posibles. Para eso vamos nosotros a escoger cada uno de los valores y a evaluarlos dentro de la función. Para menos 1, esto nos quedaría menos 1 menos 3, donde menos 1 es igual a menos 4. También tenemos f de menos 2, vamos a evaluarlo, nos quedaría menos 2 menos 3, donde f de menos 2 es igual a menos 5. También tenemos f de 0, va a ser igual 0 menos 3, donde f de 0 es igual a menos 3. También tenemos f evaluado en 1, es igual a 1 menos 3, f de 1 nos quedaría menos 2. Tendríamos un resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado. Vamos a evaluar también para el valor de 2. F de 2 es igual a 2 menos 3. F de 2 va a ser igual a menos 1. Acá tendríamos f evaluado en 3 y tendríamos 3 menos 3, que eso es igual a 0. Y por último, f evaluado en 4, eso nos quedaría 4 menos 3. F de 4 es igual a 1. Listo, tendríamos esos resultados. Ponemos en nuestra tabla, tendríamos menos 4, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Ok? Algo que quiero recalcar. Estos valores de aquí son valores que yo designé. Podemos aquí escoger cualquier valor por parte de los reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Si tu profesor, tu maestro, toma otros valores, el proceso es el de reemplazar estos valores como está aquí, reemplazándose estos que designamos. Tú estás en la libertad de escoger los valores que sean reales, desde menos infinito, como está en la recta numérica, hasta más infinito. ¿Ok? Aclaro. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden poner cualquier valor posible. Pero si en tal caso elegir estos que están aquí, no hay ningún problema. Está correcto. Entonces, en la designación es evaluar el valor en la X de estos valores tal como vimos acá. ¿Ok? Vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica como nos dice el problema número 3. Vamos a hacer aquí abajo. Vamos a copiar aquí. Y lo vamos a designar en la parte inferior. Y nos vamos a ayudar con la herramienta de una herramienta gráfica para nosotros observar tanto manual como digitalmente. ¿Okay? Sin antes recalcarte que no olvides suscribirte, activar la campanita
para nuevos videos. Bueno, tenemos los valores, estos valores que ya están aquí, -1, -2, 0, 1. Vamos a abrir la pantalla y vamos a hacerlo de este lado. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener el problema 3. Este problema vamos a hacer el plano cartesiano. Okay, ya tenemos aquí en X, acá tenemos en Y, y vamos poniéndolo en el plano cartesiano. Primero en X, recuerden que en X son todos estos valores que están aquí. Tenemos -1 para la izquierda, -2, tenemos el 0, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Para -1 tenemos -4. O sea, exactamente vamos a tener un valor de -4. Cogemos aquí, trazamos y ponemos nuestro primer valor. Para -2 tendríamos -5. Trazamos nuestro valor, ponemos aquí y listo. Para nuestro valor de 0, 0 sería -3, tendríamos aquí. Para nuestro próximo valor tendríamos 1 y 1 está en -2. Significa que estamos aquí y listo. Vamos a hacerlo un poquito más arriba para hacerlo un poquito más uniforme. Exactamente aquí. Listo. 2, estamos en -1 aquí. Y tenemos otro valor que es 0. 0. Y tenemos 4 que es aproximadamente 1. Okay. Lo que vamos a obtener nosotros es una, uniendo todos los puntos, una función lineal. Okay. Que sería nuestra función y igual x menos 3. Ese sería nuestro comportamiento, sino que el espaciado de la graficación nos da así, pero vamos a verlo en una gráfica, la función, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir aquí y vamos a poner nuestra función. Tendríamos la función x menos 3. ¿Okay? Tenemos aquí y vamos a analizarlo. Entonces, tal y cual como está aquí. ¿Okay? Vamos a analizarlo. La función x menos 3. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Y aquí está. ¿Cuáles son los puntos que van a ser relevantes? Este punto debe ser 3 y 0. Nosotros tenemos aquí 3 y 0. Otro valor es 0 y menos 3. Y aquí tenemos 0 y menos 3. Esos son uno de los valores que vamos a obtener en esta gráfica. Otro valor, si nosotros comprobamos, tenemos 2. Y así sucesivamente vamos a ir viendo los valores posibles. ¿Ok? Esas son una de las soluciones para este tipo de problema. Vamos con el problema número 4. ¿Qué nos depara? Vamos a hacerlo un poquito más abajo. ¿Y qué nos indica? Me dice, responde el siguiente diagrama sagital que representa a una función. Y justificamos nuestra respuesta. Entonces vamos a copiarlo y vamos a justificar nuestra respuesta. ¿Okay? Entonces para eso nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el problema, ya lo tenemos aquí, y vamos a hacer los pares ordenados. Tal vez se pregunten qué es M cruz N. M cruz N es la relación o el producto cartesiano. Son los posibles combinaciones que se dan. Recuerden que esto lo podríamos ver como X y esto como Y. Entonces tendríamos el primer par ordenado 1,1, que es 1
hasta acá. El otro posible es 1 y 3. El otro es 2 y 1. El otro par ordenado 2, 3. También tenemos 3, 1. Tenemos también 3,3, 4,1, 4,3 y culminamos. Ahora la pregunta aquí es justificar la respuesta. Vamos a ver. Nos dicen si es una función. Claro que sí lo es. Sí es una función. Y ya vamos a ver por qué. Es una función debido que es sobreyectiva. ¿Ok? Es sobreyectiva. Es una sobreyectiva debido a que una función f de x es sobreyectiva si el rango de la función es igual, en este caso, a su imagen. La imagen es n. Esta n es la cardinalidad del conjunto M, debe ser mayor a la cardinalidad del conjunto n. En simples razones, si este conjunto es mayor al otro, en elementos tenemos cuatro elementos en M, si es mayor o igual a n, que en este caso n tiene dos elementos, se puede decir que es una sobreyectiva. Es una función sobreyectiva. Y podemos asegurar que también es una relación. Tal vez alguien me diga, ¿y la función inyectiva? Vamos a ver. La función inyectiva es 1 a 1. Esa es una función inyectiva. En este caso, si la cardinalidad del conjunto M es menor a la cardinalidad del conjunto N, se puede decir que es inyectiva. En este caso tenemos 4. 4 es menor que 2. No, es fácil. Es una función sobreyectiva con relación, pero no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque no cumple estas características. Porque vemos que el 1 comparte relación con el 3, ese 3 comparte con el 4 y el 4 con el 1. Entonces debe ser 1 a 1. Al 1 le toca con el 1, al 2 le toca con el 1, así sucesivamente. Para cada uno tiene un valor específico. Vamos a analizar el problema número 5. ¿Qué nos dice? ¿Ok? Problema número 5. Problema 5. ¿Qué me está diciendo? Me dice que yo tengo que evaluar cada función. Tengo f de x igual a x cuadrado más 1. Y esa función la debo evaluar para x igual a 3. F de x cuando vale 3, yo voy a tener aquí 3 al cuadrado más 1. F de 3 va a ser igual a 9 más 1, donde esto me da 10. En el literal B vamos a tener que f de x va a ser igual a menos x al cubo más 3. Evaluado para el 3, tendríamos menos 3 al cubo más 3. ¿Qué me da? Esto me da menos 27 más 3. Resto estos valores y yo voy a obtener
menos 24. Ya tengo ese valor de ahí. Vamos con el C. ¿Qué me dice el C? El C es f de x es igual a x cuadrado más x más 1. Donde f de 3 es igual a 3 al cuadrado más 3 más 1. F de 3 es igual a 9, le sumo 3 y 1. Esto en total me va a dar 3. Y por último, literal D, yo tengo f de x que es igual a 2x cuadrado. Que eso es lo que tenemos aquí abajito. ¿Okay? Este valor lo reemplazamos para 3 y nos queda 2 elevado al cubo. Bueno, 3 elevado al cuadrado, donde esto es igual a 18. 9 por 2, 18. Eso tendríamos hasta aquí que decirte. Activa la campanita, suscríbete y ayúdame llegando y perteneciendo también a estos 100.000 suscriptores. ¿Ok? Continuemos. Vamos con el problema número 6. Nos pide lo mismo, solo que evaluemos para diferentes valores. Ya que tenemos un ejemplo, podemos analizar este tipo de problema con lo que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Nos dice evaluar la función. Vamos a poner aquí problema número 6. Problema 6. En este ejercicio vamos a evaluar cada uno. Por ejemplo, nuestra función es f de x igual a 2x cuadrado menos 3. Vamos primero a evaluar para f de menos 3. Aquí vamos a tener 2 menos 3 al cuadrado menos 3. F de menos 3 va a ser igual 2 elevado, bueno, multiplicado por 9 menos 3. F de 3 menos 3 sería 18 menos 3, 15. Ya tenemos para nuestro valor f de menos 3. Vamos con f de 0. Esto sería 2, 0 elevado al cuadrado menos 3. F a la 0 me queda menos 3. Con el otro valor tenemos f de menos 1. Este valor de aquí nos vamos a reemplazar en nuestra función 2 menos 1 al cuadrado menos 3. F de menos 1 va a ser igual. Tenemos aquí a 2 menos 3. Y por lo tanto eso nos queda menos 1. El último valor tendríamos f evaluado en 2. Tendríamos 2 por 2 elevado al cuadrado menos 3. F evaluado en 2. Y tendríamos 4 por 2 son 8 y menos 3 son 5. Listo. Tenemos ya el problema número 6. Vamos a hacer el problema número 7. El problema número 7 nos pide lo mismo, solo que tendríamos para esta tablita de aquí y llenar esos valores correspondientes al momento. Entonces tenemos esto y evaluamos para cada uno de los valores. Ok, vamos a evaluarlo para los valores correspondientes. Vamos a hacerlo aquí aparte.
sería f evaluado para 1. Tendríamos 1 al cuadrado más 6. Eso nos da 7. F evaluado en 2. Nos quedaría 2 al cuadrado más 6. Donde esto nos daría 10. F evaluado en 3. Tendríamos 3 al cuadrado más 6. Eso es igual a 15. F evaluado en 4. Tendríamos 4 elevado al cuadrado más 6. Eso nos da 22 de 16 y 6, 22. F evaluado en 5 nos dará 5 al cuadrado más 6, 25 y 6, 31. ¿Cuáles son los valores? 7, 10, 15, 22 y 31. Ese sería nuestro problema número 7 de la página 100. Ahora vamos a hacer la página 101. En esto nos dice que tenemos que representar la función de forma gráfica con barras, bastones y diagramas circulares y analizar sus características. También tenemos elaborar moldes o modelos matemáticos sencillos como funciones de solución de problemas. Okay, entonces tenemos el problema número 8, que nos trata de mencionar el problema número 8 y voy a tratar de hacerlo sobre la plantilla. Listo. Nos pide que tenemos que identificar cuál es una variable independiente y cuál es una variable dependiente. Como lo dice la palabra, que depende y la otra que no depende de cantidades. Para una mayor comprensión, te sugiero analizar la clase teórica, que está en la descripción del video y en la parte superior del video. Te dejo el enlace del video para que puedas revisar. Ahora, esto del análisis independiente y dependiente tiene que ver mucho con las variables. Una variable es una descripción o cantidad de un elemento. Nos pide saber cuál es la variable independiente y dependiente. Aquí tenemos el costo de un producto. Entonces voy a poner aquí variable independiente. Y lo vamos a ver. ¿Cuál sería la variable independiente? En este caso, la cantidad de producto. ¿Por qué la cantidad de producto? Si nosotros lo podemos analizar, un producto puede valer $2, el otro puede valer $1 o en la moneda en donde te encuentres. Y va a depender de lo que tú vayas a consumir. Entonces, tiene una relación independiente. Puede ser algo de electrodoméstico, puede ser algo del uso diario o una comida. Ahora, algo que sí va a depender, la variable dependiente, ¿quién va a ser? Va a ser el costo. Costo dependerá del producto. Puede ser por, si es un producto de comida, dependerá de la calidad, del sabor, del gusto, de la preparación, el lugar y el sitio. Su costo será elevado. Si es una cosa
un plato sencillo que no demande mucha preparación, el costo será mínimo, así como cualquier objeto. Entonces el costo dependerá del producto. En cambio, el producto es independiente del costo. Entonces esas son las relaciones que podemos tener aquí. Vamos con otro de los análisis. Tenemos variable independiente. Y tenemos lo siguiente, horas de trabajo y salario. Algo independiente sería las horas de trabajo, porque dependerá de la persona. Quiere trabajar 8 horas todo el día, continuo, 2 horas, o depende de su trabajo. Pero algo que sí va a depender, variable dependiente, ¿qué sería? El salario. El salario dependerá de las horas de trabajo. Si trabajo las horas que le corresponden por ley en su país o en la región, o del trabajo que le solicite o el contrato, su salario será de acuerdo a esas horas. Si trabajo menos, ganará menos. Si trabajo más, ganará más. Entonces el salario es dependiente de las horas de trabajo. Y las horas son independientes del salario. Esa es otra relación que podemos analizar. Como literal C, tenemos aprobar una materia y horas de estudio. ¿Okay? Como variable independiente, tendríamos las horas de estudio. Podríamos dedicarle una hora, media hora, dependiendo nuestro tiempo y cuánto tendríamos que estudiar. Pero algo dependiente sería aprobar una materia o una materia. En este caso, aprobar la materia dependerá de quién, de cuánto le dediquemos. Varias horas, menos horas, todo el tiempo o no. Pero las horas de estudio serán independientes. Vamos con el literal D. Tendríamos como variable independiente. Tendríamos lo siguiente, edad de una persona y su estatura. Algo independiente sería la edad. La edad de esa persona. Y algo que sí va a depender, dependiente, sería su estatura. La estatura dependerá de la edad. Nosotros tenemos 5 años, vamos a tener una estatura promedio de un niño de 5. Si ya tenemos 18, podrá ser debido a una edad promedio. Será una estatura promedio. Si en tal caso usted, bueno, puede ser tengo 18 y soy, tengo una estatura 70 y está dentro del rango, está dentro del promedio. Pero si no, bueno, ya son por características físicas, genéticas, bueno, dependerá mucho de tanto del comportamiento de la alimentación, los cuidados
y ejercicio. Esos son factores externos. Pero dentro de aquí, bueno, sí, podríamos ver la relación que un niño, bueno, no puede tener de un niño de 3 4 años, medir unos 70. O sea, eso es una relación que podemos dar de acuerdo a la edad. Conforme va creciendo, se va desarrollando el metabolismo. Entonces, esas serían las relaciones en este problema. Y esas son las variables que identificamos y analizamos. Vamos con el problema número 9. ¿Qué nos dice? Tenemos algunas preguntas y vamos a tratar de analizarlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Para eso, te sugiero que actives la campanita, te suscribas y ayudes a pertenecer y hacer grande esta comunidad para llegar a los 100.000 suscriptores. Y si ya lo llegamos, seguir creciendo cada día más con tu ayuda y tu colaboración. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hacer el problema número 9. Nos pide el precio en dólares del quintal de azúcar en el periodo desde el 2014 hasta el 2017 y está dado por los siguientes valores. Vamos a analizar lo que nos pide. Para eso tendríamos que hacer algunos ajustes. Vamos a analizar aquí el problema 9. ¿Y qué nos depara? Bueno, nosotros tenemos aquí en el literal A, identificar cuál es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? Una variable independiente, podríamos poner aquí variable independiente, tendríamos el año independiente. 2014, 2015, 2016, 2017. Y algo variable dependiente sería el costo del quintal de azúcar. ¿Por qué? Porque puede ser que en el 2014 la producción era mayor, los costos disminuyeron, por lo tanto se sitúa en $45. Pero en 2015 hubo una gran cantidad, bueno, hubo escasez, tal vez la alta demanda hizo que, bueno, o la poca demanda de producto hizo que el precio se elevara por cualquier factor externo, transporte, movilización, producción, cosecha, X razones. Aumentó. En 2016 bajó totalmente, tal vez hubo gran demanda que para poder venderlo bajaron los precios. Y 2017 aumentó, hubo un poco más de producción o menos producción y conseguirlo se volvió un poco difícil. Entonces, esos son los temas que nosotros debemos analizar, ponernos en la situación de la función, una correlación mediante situaciones. ¿Qué nos pide el literal B? Nos pide un diagrama de barras. Un diagrama de barras podría ser, tenemos aquí Y y X, X tendríamos los años y acá tendríamos el costo. ¿Qué años nosotros tenemos? Tenemos 2000, vamos a un año, aquí tendríamos 2014, 2015, 2016
y un año 2017 con cerrando un 2018. Por ejemplo, nos dice que en el año 2014 tuvo un costo de casi 45. Tendríamos esto y haríamos un diagrama de barra desde entre años del 2014 que corrió hasta comienzos del año 2015. Vamos a hacer un poquito más uniforme. De esta manera. Después nos dice que en el año 2015 aumentó a 60. Entonces aumentó hasta 60. Tendríamos que este quintal aumentó entre 2015 y 2016. Listo. Tendríamos esto de aquí con un diagrama de barras. Tendríamos esto de acá. También podemos observar que desde el 2016 bajó. Tendríamos que estar en 40. O sea, relativamente descendió. Y que en el año 2017-2018 aumentó en 50. Entonces esa relación aumentó de aquí hasta acá, hasta el término del 2018. Esto sería nuestro diagrama de barras. También lo podemos hacer un poquito más separado, pero en formas de Excel podríamos tenerlo ahí. Ok, vamos a responder las preguntas que nos están indicando en el literal C. Nos dice cuál es el año en que costó más el quintal de azúcar. Podemos analizarlo con nuestro... Vamos a copiar aquí. Y vamos a analizar estas preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el año en que costó más el quintal de azúcar? Ya sabemos que el año que costó más 60 está entre el año o el periodo, el año 2015, hablando del periodo 2015-2016. ¿Y cuál fue el año en que el quintal costó menos? Estamos hablando en el año 2016, periodo 2017. ¿Okay? En el año 2016 costó aproximadamente $40 y en el año 2015 costó 60. ¿Qué más nos está indicando el problema? Tenemos otro literal, tenemos el literal número D. ¿Y qué nos sugiere? Nos dice graficar un diagrama circular utilizando los datos. Voy a utilizar este de aquí, este círculo que ya está aquí, para hacer la relación. Vamos a copiar. Y tenemos lo siguiente. Ok, para nosotros obtener este, podemos guiarnos del diagrama de barras, pero también podemos nosotros sacar el porcentaje. Podemos multiplicarlo por 360, pero yo voy a hacer una pequeña tablita. Literal de. Voy a decir cuáles son los años. Los años son 2014, 2015, 2016, 2017. Tengo el costo. Ese costo es de 45, 60, 40, 50. Si yo sumo todo lo que se vendió, nos daría aproximadamente $195. Pero yo quiero saber cuánto es el porcentaje de venta. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si 45, no sé cuál es el porcentaje,
195 me representa el 100. Entonces sería una regla de 3. En este caso tendríamos 45 por 100 dividido para 195. Entonces, con esa relación, nosotros podíamos encontrar este resultado. Tendríamos aquí 45 multiplicado por 100 dividido para 195. Eso nos da un 23,07%. 23,07. De igual manera, ya no sería el mismo valor. Vamos a hacer para el otro. Ya no es 45. Tendríamos 60. ¿Cuánto nos da? 30,76. 30,76. Otro valor. Para 40. Nos da 20,51%. Y para 50, nosotros teníamos como resultado, vamos a ver, 50. 25,64. 25,64. ¿Ok? Y ahí recién tenemos la proporción. Entonces vamos a graficar. 23,07. Cogemos aquí. Tendríamos algo de esta magnitud. Aquí estaría el 23,07%, que representa el año 2014. Después tendremos un 30%. Tenemos todo esto, que resultaría un 30,76%, correspondiente al año 2015. Y para el año 2016 tendríamos una venta del 20%, ¿no? Aquí, el 20,51% del año 2016. Y por último, tendríamos el 25,64% para el año 2017. Y esa sería nuestra proporción. Vamos a poner de esta manera. Ok. Esto. Y ese sería nuestro resultado. Vamos con el problema 10. ¿Ok? ¿Qué nos depara nuestro problema número 10? El problema número 10 me dice que Paulina se inscribe en un club de karate, que cobra $50 por matrícula y 15 por cada semana de clase. ¿Qué función modela la siguiente? Esa es la relación que nosotros tenemos que obtener de esto de aquí. Tenemos lo siguiente, tenemos que el problema número 10, ¿qué función es? Bueno, vamos a ver. Primero detallemos lo siguiente. Me dice que Paulina se va a inscribir, vamos a un curso, preguntamos, nos dicen, sí, la matrícula es 50, pero cada semana de clase usted tiene que pagar 15. Entonces uno dice, bueno, no sé si voy a estar aquí todo el año. Entonces uno se pone a pensar, bueno, tal vez venga 4 semanas, o tal vez venga 3 o 2. Yo veré, pero quisiera saber cuánto es la cuenta hasta la semana que pueda venir. Entonces, X va a estar representado como la semana de clase. C, que en este caso sería el valor constante.
constante de los $15. Y la función sería f de x va a ser igual a los $15. X va a ser las semanas que voy a venir más la matrícula. Aquí tenemos la semana de clase y acá tenemos la matrícula. Entonces, un ejemplo, digamos que yo vine 5 semanas. Paulina fue 5 semanas al club de karate. Ya no quiso ir, se cansó, tal vez no le gustó, X razón. Entonces, reemplazamos. Bueno, ¿quieres la cuenta? Bueno, señorita Paulina, va a ser los $15 por semana por las 5 semanas que vino a su matrícula. Por lo tanto, ¿usted cuánto tiene que pagar? Estamos hablando, tendríamos 15 por 5, 75. Y a ese 75 le sumamos 50, 125. Entonces, por esas 5 semanas, usted tiene que pagar $125. ¿Cuál es la función que representa? Una función lineal. ¿Por qué una función lineal? Y la vamos a representar. Vamos a hacer una tablita de valores, ir viendo cuál es el comportamiento. Tendríamos X, tendríamos Y. Para la primera semana, 2, 3, 4 y 5. Para la primera semana, la señorita Paulina tendría que pagar lo siguiente. 15 por 1 más 50, eso es 65. Para la semana 2, ella tiene que pagar serían 30, 80. Para la semana 3, ella tendría que pagar 45 y 50, 95. Para la semana 4, ella tendría que pagar 60. Y a esos 60, sumarle 50, estamos hablando 110. Y la semana 5, que ya lo teníamos que representado como los 125. Por lo tanto, nuestra función tendrá la siguiente gráfica. Tendríamos una función 1, 2, 3, 4 y 5. Y va aumentando. 65, 80, 95, 110 y 125. Y tendríamos una función absolutamente lineal. ¿Ok? La función que representaría el problema que tenemos. Y lo podemos comprobar acá. Podemos borrar aquí. ¿Qué tenemos? Sería 15x más 50. Podemos observar que la función aumenta y tenemos los valores. Por ejemplo, cuando tenemos valores aquí de 125, estamos hablando que
tenemos aquí valores de 125, tenemos esta raya, bajamos y llegamos hasta el valor de 5. Aquí tenemos esta raya. Aumentamos, vamos avanzando y tenemos esta intersección. Aquí está, ese punto. ¿Ok? Ese sería nuestro análisis. Vamos a continuar. Ok. Ahora nosotros tenemos nuestra parte del trabajo colaborativo. Es muy bueno hacer el trabajo colaborativo. Vamos a tratar de resolverlo y analizarlo, ¿ok? Vamos a tratar de analizarlo, sacar estos problemas de aquí y culminarlo, ¿ok? Si te toca el trabajo colaborativo, ya lo tienes. Ok. Nos pide representar las siguientes funciones en diagramas cartesianos. Okay. Vamos a tratar de hacerlo uno por uno y representarlo con la función. Entonces el trabajo colaborativo vendría a ser el problema 11. Y para la primera función nosotros tenemos y igual a 2x sobre 3, donde tendríamos nosotros x y y, tendríamos valores como menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. Si nosotros los reemplazamos, f de menos 1 sería menos 2, reemplazando, o en este caso, 2 por menos 1 dividido para 3, que esto es igual a menos 2 tercios, equivalente a menos 0,66. Para el otro valor nosotros tenemos menos 2, menos 2 dividido para 3, menos 4 tercios, y eso es equivalente a menos 1,33. Evaluado en 0, tendríamos 2 evaluado en 0 sobre 3, eso es igual a 0. Otro valor tendríamos para 1 y sería 2 evaluado en 1 sobre 3. Tendríamos 2 sobre 3 igual a 0,66. Y por último, tendríamos evaluado en 2, 2 sobre 3, 4 tercios, donde esto me da 1,33. Ya reemplazamos los valores, 2 tercios, 4 tercios, 0, 2 tercios, 4 tercios. Y graficamos, ¿ok? Graficamos esos valores. Tendríamos y, acá tendríamos x, 1, 2, menos 1 y menos 2. Aquí tendríamos menos 0,66, menos 1,33. Tendríamos 1, 2, acá tendríamos 0,36 y acá 1,33. Tendríamos esta función, ok, y esta sería nuestra función y igual 2x sobre 3. Comprobamos también acá en nuestra calculadora gráfica, podemos ver aquí que tendríamos, vamos a analizarlo, 2 tercios de x, 2 tercios de x. Entonces vamos a analizarlo como una función. Vamos a analizarlo
cuál sería nuestra relación o nuestra proporción. 2/3 tendríamos aquí 2 dividido para 3 de x. Entonces ya tenemos esta función y podemos darnos cuenta que esta función pasa por 0, tal como nosotros lo teníamos graficado, y va aumentando de forma lineal. Entonces, si tienes alguna duda, puedes comprobarlo, puedes hacerlo, pero el ejercicio te trata de decir que lo hagas de manera manual. Vamos con otro problema. ¿Okay? Vamos a hacer el literal B. Si nos damos cuenta, el B y el C es lo mismo. Tenemos uno de los dos, ya tenemos la respuesta de los dos. Tendremos que hacer B y D o C o D. Cualquiera de las dos soluciones. Ok. Sin antes decirte que actives tu campanita, no olvides suscribirte y si ya estás suscrito, compartiendo a tus compañeros, tus amigos, a alguien que esté viendo este tipo de temas como funciones, podría decir funciones lineales, pero en este caso tenemos funciones, modelos matemáticos como funciones. Ese es el título principal. Entonces, si alguien está viendo algo de funciones, variable independiente, dependiente, no sé, te pregunta, oye, ¿sabes cómo hacer esto? Este video te puede ayudar. Entonces, ayúdame compartiendo, eh, llegando a la meta. Todos tenemos esta meta, espero que podamos llegar pronto. Y si ya llegamos a esta meta, seguir superando un poco más. Bueno, tenemos el literal B. Literal B nos dice y igual menos x más 6. Entonces vamos a evaluar para x y para y. Valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a evaluar. F evaluado en menos 2 menos x más 6. F evaluado en menos 2 va a ser igual a menos 2 más 6. F evaluado en 2, esto tendremos 2 más 6. F evaluado en menos 2 es igual a 8. Entonces aquí tendríamos 8. F evaluado en menos 1, tenemos menos x más 6. F evaluado en menos 1, tenemos menos 1 más 6. F evaluado en menos 1 va a ser igual a 1 más 6, donde esto nos queda 7. Tenemos el otro valor. F evaluado en 0, tendríamos menos x más 6. F evaluado en 0, eso va a ser igual a 6. ¿Ok? F evaluado en 1 y más 6. F evaluado en 1 va a ser igual a menos 1 más 6 es igual a 5. Y por último, F evaluado en 2 me da menos x más 6. F evaluado en 2 menos 2 más 6, donde esto es F evaluado en 2 es igual a 4. Entonces ya tengo los valores 7, 6, 5 y 4. Grafico esta función. ¿Y qué voy a obtener?
1, 2, menos 1, menos 2. Voy a tener aquí 4, 5, 7 y 8. Acá tengo X, por lo tanto aquí tendría este valor de aquí, este valor y listo. Tendríamos una función con este comportamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a observar, que esta sería nuestra función y igual a menos x más 6. Vamos a comprobarlo. Aquí tendríamos menos x más 6. Entonces vemos que la función tiene este comportamiento hacia este lado de la gráfica. Vamos con el literal. Recuerde que B, el literal B equivale también al C. ¿Por qué? Porque es el mismo. Ok. Vamos con el literal D. Entonces el literal D es y igual x menos 3. Hacemos la tabla x y y menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a evaluar. F evaluado en menos 2 va a ser igual a x menos 3. F evaluado en menos 2 es igual a menos 2. F evaluado en menos 2 es igual a menos 5. Tenemos el primer valor. F evaluado en menos 1, x menos 3, f evaluado en menos 1 es equivalente a menos 1 menos 3, f evaluado en menos 1 es menos 4. F evaluado en 0, tendríamos x menos 3, f evaluado en 0 es igual a menos 3. F evaluado en 1, f evaluado en 1 es 1 menos 3, f evaluado en 1 es igual a 2. Y por último, f evaluado en 2, tendríamos x menos 3, f evaluado en 2, 2 menos 3, f evaluado en 2 es igual a menos 1. Entonces, ¿cuáles son los valores? Los valores que tenemos es menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que graficarlo. Para nuestra gráfica, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tendríamos aquí y, x, menos 1, menos 2, 1 y 2. Acá tendremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y listo. Los valores que tendríamos: menos 2, menos 5, menos 1, menos 4, 0, 3, 1, 2 y 2, 1. Y tendríamos una función con este comportamiento. Esta sería nuestra función y igual x menos 3. Comprobamos x menos 3.
¿Y qué vamos a obtener? Aquí está nuestra función. Si nos acercamos, ahí la tenemos. ¿Ok? Listo. Vamos con el problema número 12 y el 13 para finalizar. ¿Qué tenemos en el problema número 2? Nos dice lo siguiente. Problema número 2. Nos pide que tenemos que el valor de un paquete de manzana es de $3. El costo del paquete de acuerdo a la cantidad comprada. Tenemos que plantear nuestra ecuación. ¿Ok? O sea, nuestra función sería la siguiente. El paquete cuesta 3, pero no sabemos cuánta es la cantidad que vamos a comprar. Por lo tanto, esta sería nuestra función. Si nosotros compramos, qué sé yo, una gran cantidad por el paquete, tendríamos el resultado. Esa sería nuestra función. Como literal B, la tabla de valores, tendríamos X, tendríamos Y, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y evaluamos para cada uno. F de menos 2, 3 menos 2, tendríamos menos 6. F evaluado en menos 1, menos 3. F evaluado en 0, tendríamos 0. F evaluado en 1, tendríamos 3. F evaluado en 2, tendríamos 6. F evaluado en 3, tendríamos 9. Y F evaluado en 4, tendríamos 12. ¿Ok? Esos serían nuestros valores. Tendríamos menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9 y 12. ¿Cuál sería nuestra función? Vamos a graficarla. Tenemos Y, X. Pondremos aquí 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Menos 2, ¿cuánto me da? Menos 6. Ok. Menos 1 me da 3. Cuando vale 0, me da 0. Cuando vale 1, me da 3. Cuando vale 2, me da 6. Y cuando vale 4, me da 9. Entonces yo voy a tener una función lineal con este comportamiento. Y esta sería mi función f de x igual a 3x. Lo podemos comprobar. Y tendríamos 3x. Y tenemos nuestra función. ¿Okay? Ese sería nuestro análisis de funciones. Vamos con el problema número 13 de la actividad indagatoria. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice, bueno, vamos con el problema número 13. Nos indica lo siguiente. Bueno, una bomba de agua extrae de un tanque los 200 litros.
de agua contenida a razón de 40 litros por minuto. O sea, les dice en cuánto tiempo el tanque quedará vacío. O sea, esa es la pregunta final. Entonces nosotros nos imaginamos, bueno, nosotros dibujamos una bomba. En diagrama esquemático esta es una bomba. A veces le tienen de esta manera. Bomba que está conectada a un tanque. Este tanque, si nosotros lo podemos analizar, es un tanque elevado que distribuye agua a toda nuestra casa. En este caso, su capacidad es de 200 litros. 200 litros. Pero esta bomba tiene una razón de 40 litros por minuto. En un minuto llena 40 litros. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo quedará vacío? Si nosotros cogemos y le vamos sacando, ¿en cuánto tiempo nosotros con esta bomba, o sea, puede llenar como puede extraer, con esta bomba de aquí queremos sacar todo este líquido? Vamos a sacar. Ahora, nosotros decimos la variación del volumen va a ser igual a la razón de los 40 litros sobre un minuto. Y hacemos una regla de 3. Entonces, en un minuto podemos decir que se extraen 40 litros. ¿En cuánto tiempo yo voy a extraer los 200 litros? Y para eso, espejo, X va a ser igual a los 200 litros dividido para 40 litros, multiplicado por un minuto. Simplifico, simplifico, y esto me queda 5 minutos. Entonces, en 5 minutos yo voy a poder vaciar este tanque, designando que X es la capacidad del tanque y f de x son los minutos. Por lo tanto, la función sería f de x igual x dividido para 40 litros. Con esto podríamos encontrar esa razón de, de sacar el agua o vaciarlo con una bomba. Ahora, en el literal B me pide cuál es la gráfica de la función. O sea, cómo yo voy a graficarlo, cómo voy a obtener. Entonces, para eso, yo tengo lo siguiente. Digo que, bueno, en un minuto tengo 40 litros. ¿Cuántos litros voy a tener ahora en 2 minutos? Voy a aumentarlo un minuto. Entonces, bueno, digo que X va a ser igual a 40 litros por 2 minutos dividido para un minuto. Simplifico minutos y eso me queda 80 litros. Nuestra función quedaría de la siguiente forma. F de X 40X. Nuestra tabla sería X y Y para un minuto, 2, 3, 4 y 5. Y reemplazamos. Para un minuto ya sabemos que es 40. Para 2 es 80. Para 3 son 120. Para 4 son 160. Y para 5 son los 200. Los 200 litros. Entonces aquí tenemos 120, 160, 200.
y vamos a graficar esa función. Entonces nos quedaría una gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 40, 80, 120, 160 y 200. Listo. Entonces tendríamos esta gráfica de manera lineal que va aumentando conforme la bomba extraiga la capacidad. Y esta función 40x la podemos comprobar. Borramos aquí 40 por x y listo. Entonces esta sería nuestra gráfica. Si ya la vemos un poquito aquí, aquí está los 200 y esto está en el 5. ¿Okay? Podemos observar si avanzamos hasta abajo y ahí está. Ok, entonces si te gustó este video dale like, comparte, no te olvides activar la campanita, no te olvides activar la campanita, seguirte suscribiendo, eh, compartiendo para llegar a la meta y te agradezco por estar en este video. Nos vemos para la próxima.